Ahí está. Oiga, estábamos viendo gente ahí en Antofagasta, quieren hacerse el PCR, probablemente tiene algún síntoma. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a revisar también en esa gráfica que ya está en pantalla, porque hay 14 principales síntomas de Omicron. Atención, porque estamos viendo que mucha gente está yendo a hacerse los test de PCR porque a lo mejor uno de ellos lo está sintiendo. A ver, doctor, a ver si usted me ayuda. Veamos los 14 principales síntomas del Omicron para que los tengamos presentes. Dice que estos son los que predominan en la gran mayoría de los casos. Que se repiten, claro. Secreción nasal, que uno puede pensar que es un resfrío con dolor de cabeza. O una alergia, podría pensar. Una alergia, podría pensar que es una rinitis alérgica. Claro. Pero con dolor de cabeza, eso ya no es de alergia. Doctor, secreción nasal, 73% de los casos, es un dato que se ha ido acumulando. Es muy, muy importante. Sí, sí. Claro. Disculpe, no sé si tiene el dato, pero eso es básicamente moco. Es como un resfrío. Es como un resfrío, no como agua o mucoso, como un poco más consistente. Eso es lo característico. No purulento, feo, eso es lo más habitual. Lo que más se repite. Después, dolor de cabeza. Esto también se ve bastante. ¿La fatiga? Fatiga. Con esta variante, una cosa que no veíamos tanto, no tienen ganas de hacer nada, no tienen fuerza, fatiga. Esto hay que pensar en Omicron. A ver, pero doctor, es que detengámonos en la fatiga, que es este tercer punto, porque usted dice... Es distinta a las variantes que teníamos, que en general no había sensación de fatiga, y ahora sí que la gente lo puede confundir. Oye, todavía no me voy de vacaciones, estoy demasiado cansando, como fatigada. Claro, es que uno puede tener un resfrío, todos hemos tenido un resfrío común, pero tener un resfrío común con fatiga, que uno no se puede levantar, que se siente agotado, cansado, no es tan frecuente. Entonces, esto es una clave que nos tiene que hacer pensar en Omicron. Y ahí no necesariamente con dolor muscular, esa sensación no de fatiga. necesariamente con dolor muscular. Eso también es distinto. Súper buen punto. Claro, entonces esto llama la atención. Cuando ustedes vean esta unión de cosas, no está de más hacerse un examen. Estornudo. Estornudo, uno podría volver a decir rinitis, resfrío, alergia. No sé, alergia. Pero en un momento que hay epidemia de Omicron, si uno tiene estornudo, tiene fatiga, adivinen lo que más probablemente va a ser. Oiga, doctor, a ver, ahí tenemos, son los 14 principales síntomas de Omicron que se han detectado, por eso el porcentaje que aparece en la pantalla. Entonces, el 73% secreción nasal, lo que decíamos el moco. Sí. Y ahí vamos acumulando elementos, porque más de alguno puede haber dicho, yo tuve Omicron y no tuve todos estos elementos, sino que es, ¿cierto? Ya, entonces tenemos la secreción nasal, lo que usted decía, un moco, a lo mejor no verde, pero sí con cierta cierta consistencia. Acuoso o mucoso, o sea, como agua o blanco, lo más frecuente. Ya, y luego le sumamos, entre comillas, o alguno puede decir dolor de cabeza constante, y es alto, 68%. Muy, muy constante. Si le sumamos la fatiga, ahí ya estamos complicados porque eso no se repite. Y doctor, lo que decía la Mari es clave, vacaciones ad portas. Los que están esperando febrero dicen, oye, no, espérate. Estoy un poquito resfriado, sufro de alergia. La fatiga se da cuenta de algo. ¿Cómo podemos detectar o diferenciar la fatiga del cansancio? Que probablemente en algún momento uno puede confundir. Es que el cansancio se inicia no de un día para otro, como ocurre con esta fatiga, asociado al virus. ¿Ya? Que uno comienza con dolor de cabeza, estornudos, puede haber cualquiera de estos síntomas que hemos hablado hasta ahora, faltan otros, pero en forma aguda, empieza a notar que no tiene fuerza, que se siente sin ganas, que si antes, por ejemplo, llegaba, tomaba a los niños, organizaba las cosas, le preparaba el almuerzo, ahora no le dan ganas de hacer eso. Te das cuenta, en forma aguda. Esto que, a diferencia del cansancio que uno viene hace tiempo, que le cuesta levantarse en la mañana, eso es cansancio. Claro. Perfecto. Esto otro, que en fin, de un día para otro uno tiene un cambio, eso es esta fatiga asociada a la COVID. Ahora, doctor, estamos analizando los 14 principales síntomas del Omicron. Llegamos hasta el momento a estornudo. Pero usted decía, llevamos secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudo. Pero para ser Omicron,
¿cuántos síntomas de los que estamos revisando o vamos a seguir revisando una persona tiene que tener? ¿Sería suficiente con solo fatiga, que podría ser Omicron, o al menos tiene que haber 2? No, De 14. la verdad es que una persona podría tener Omicron sin tener síntomas. También. Ah, Pero también. si ya Asintomático. Pero si tiene síntomas. uno, ya sospeche la posibilidad de Omicron. Ya. Ya. Sobre todo si además lo llamó por teléfono un amigo y me dijo, oye, hace 2 días me salió una PCR y estuve contigo. Claro. Y yo estoy con fatiga. Yo ya no soy un caso de alerta, soy un caso sospechoso, porque tengo síntomas. Ustedes dirán, es un solo síntoma, pero tengo síntomas. Más el contacto, caso sospechoso. Ya. Perfecto. Tengo que ir al tiro a hacerme el examen, no tengo que esperar. Oiga, ayer hablamos con Evelyn Matei y ella decía, me dolía la garganta. Y el 60% de las personas o de los casos que se están reflejando acá es un síntoma que se refleja, digamos. Sí, este linaje de virus, esta variante, más que afectar los pulmones, afecta la parte alta, la garganta, los bronquios. Entonces se reproduce en la parte alta y genera inflamación ahí. Y las personas sienten dolor. Y no es raro que no sientan un dolor suavecito, como un escozor, una picazón, sino que muchas veces un dolor que puede ser muy molesto, intenso, que tienen que sacar agua intentando aliviar y que incluso toman paracetamol analgésico y el dolor persiste. Tanto que puede incomodarles para conciliar el sueño. O sea, puede Ya, ser o un sea, dolor... literal, cuando uno traga y como que le duele. Exacto. O come cualquier cosa. Que le duele, le duele. Eso puede ser Doctor, característico. pero no es trapicarse porque hay gente que hace como, como que ese malestar, esa carraspera, ¿se puede considerar también como dolor Sí, o malestar de garganta? Bueno, puede aparecer que la gente tenga carraspera, malestar de garganta, también es parte, pero ojo que puede dar un dolor bastante molesto. Perfecto. Sigamos revisando entonces 14 los principales síntomas del Omicron. Ahí revisamos los 5 primeros. Pasamos a la siguiente lámina entonces, que llegamos hasta dolor de garganta, un 60%. Entonces, estornudo, fatiga, dolor de cabeza, secreción nasal. Sobre Cambiamos la lámina. Ahí está la número Ahí 2. está. Tos persistente, doctor. Tos persistente, esta es otra de las características, tiene irritación de la vía aérea superior, irritación de los bronquios y la persona puede presentar tos. Y no es esta cosa del fumador que se levanta y en la mañana tiene 2, 3 toses y después no más. Esto es una tos que persiste y que puede repetir varias veces durante el día. Doctor, este síntoma, y me parece relevante, no sé si usted me puede ayudar a ver si es tan cierto, pero la tos persistente la puede percibir un tercero. O sea, ya empezamos a ver que otra persona puede ver, oye, estás con harta tos, ¿ah? Es un síntoma que ya uno puede empezar a advertir sin estar implicado, porque el que está con un poquito de tos, el fumador, dice, no, es que siempre despierto así. No, la Claro. persona que tiene problema en la garganta, asma y cosas, no te preocupes, siempre estoy así. En cambio, aquí uno puede decir, oye, ¿sabéis qué? Puede que tengas Omicron, anda a hacerte el test. Claro, el dolor de garganta, por ejemplo, es una cosa que percibe uno. El dolor de cabeza lo percibe uno. Pero la tos, a veces la pareja o quien, el familiar que vive con uno dice, oye, ¿estás con mucha tos? No, si no es nada, ojo. A veces los que rodean detectan ese tipo de síntomas. Muy buena reflexión, Rafa. No, y aparte que a veces, Mari, digámoslo, nosotros de repente somos medios quedados. Sí, claro. Y la pareja de repente, para los dos lados, para los dos lados, de repente la mujer al hombre, muchas veces se da esa situación de que si a uno no le dice no va al médico. Pero también, Pero al revés también. Pero también convengamos que los hombres, cuando nos enfermamos con Omicron, con gripe, con cualquier cosa, somos bastante... No sé si alaracos, pero Hay algunos que bastante sí. sensibles a la Absolutamente. enfermedad. Los hombres son bien hipocondríacos a diferencia de las mujeres, digámoslo. Sí, las mujeres como que aguantan mejor. Tenía una cara de ser hipocondríaco. Oye, ¿Cierto? Mira cómo se ríen todos. O sea, no hay enfermedad más grave que un resfrío masculino. Es una El cosa Rambito se tremenda. ríe solo. El Rambito te ha puesto que hipocondríaco. Sacó carcajando. Dice Pero- que tú tenés cara. entiendo por qué.
Oye, Mari, estamos hablando de un tema serio sobre los 9:21 minutos. Mira, a propósito de la tos persistente, doctor Ugarte, que aquí yo quiero hacer hincapié porque lo viví personalmente. Tú sabes que yo me contagié de coronavirus como en la primera camada. Sí, pues en la fuerte. Cuando estaba embarazada de mi guagua de 7 meses aquí en TVN, y lo único que tuve era una tos persistente. Ya. Y me costó identificarlo porque soy muy alérgica, entonces siempre tengo tos. Y le dije al doctor Ugarte, doctor, sabe que tengo como una tos, pero no tengo nada, me siento súper bien y yo siempre tengo tos porque soy alérgica. ¿Qué le dijo el doctor? Y el doctor Ugarte me dijo, ¿sabes qué, Mari? Está de 7 meses, estábamos recién partiendo esta pandemia, que no hay mucha información, tenéis que hacerte el test de todas maneras. Y era positivo, pero ese era mi único síntoma. Entonces también, para las personas que de repente dicen, no, soy alérgico, no sé qué, o estoy de vacaciones, el aroma, o el no sé qué, el bueno, eucalipto, puede ser perfectamente. Exacto. Y otro de los síntomas que se veía en el estornudo del alérgico, tú lo has vivido, es como en salva. Uno estornuda y estornuda varias veces seguidas. Sí. ¿Ah? Sí. Eso es en salva. En salva, como una que va salva de cañonazo, así. ¿Ah? Yo siempre tengo, ¿cómo es? Amor, ¿cómo es? Salud, dinero y Dinero y amor. amor. Siempre y me sale un cuarto. Un cuarto. Ese es el de la alergia. Eso es típico Pero de la alergia. no sabía, acabo de Y el enterarme. viral no es así de varios seguidos. Uno es un estornudo, 2 estornudos, pero no salud, dinero, amor y algo más. Y el ¿Ah? cuarto que aquí están especulando cuál es. ¿Cuál será? 9:23 minutos, doctor. Voz ¿Te gusta, ronca. te ¿ah? gusta? Oye, Claro. de repente, doctor, lo de la voz ronca también se puede ver por parte de otra persona, ¿no? Sí. Porque oye, ¿qué le pasa a tu voz? Está cambiando. ¿Ah? Claro, ahora la persona siente algo de irritación en la garganta, toda la reproducción del virus y la inflamación en las vías aéreas superiores, y parte de ese escozor también se refleja en que le cambia el tono de la voz. Entonces no es una voz así radiofónica porque Más sexy. algo le pasó, sino que en el fondo le molesta la garganta también. Oiga, hay fumadores que salen con ese argumento. ¿Ah? Claro, el No, pucho. es que yo fumo porque la voz me queda mejor. Entonces el fumador, doctor, y ahí es donde hay un punto que me parece que es relevante. La gente que fuma, muchas veces todos estos síntomas los tiene, no sé si igual, pero están presentes y por tanto le bajan el perfil. Sí, pero hay detalles que son diferentes. Al fumador no tiene por qué dolerle la cabeza. Ah, Claro. El fumador no tiene por qué tener coriza o mucosidades nasales. El fumador no tiene dolor de garganta, tiene tos matinal y le cambia el tono de la voz. Entonces, esas cosas permiten diferenciar. ¿Y por qué el fumador no puede tener dolor de cabeza, doctor, en general, cuando uno está en ambientes de mucho pucho? Bueno, ahora ya con la ley eso ya no existe, pero antes cuando uno iba a una discoteca en la época nuestra, todo, que se podía fumar en todas partes, uno siempre salía con dolor de cabeza de tanto pucho. Lo que ocurre es que uno, el que no fuma, cuando se pone a ambientes de consumo de tabaco, uno va a experimentar los síntomas. Ah, pero no el fumador. El fumador habitual está habituado y por el contrario, si uno le retira la nicotina puede experimentar molestias, dolor de cabeza. Es como al revés en el caso de sí, a ella. mí me pasó cuando dejé de fumar. Sí. De verdad. ¿En pasó serio todo te eso. dolía la cabeza? El No, síndrome de El que abstinencia. fuma, claro, el que fuma no siente nada. No siente nada. De hecho, no siente los olores, no siente nada. Y está acostumbrado. Está súper acostumbrado a toda esta situación. Vamos al punto 8, doctor, porque estamos viendo los 14 principales síntomas del Omicron. Probablemente uno podría ser suficiente para hacerse un test de PCR, doctor. Vamos en el Exacto. octavo que más se repite, al menos es un 30% de los casos que se han visto, que es el escalofrío. Ay, sí que es Exactamente. desagradable este síntoma. Esto, claro, que esto es muy indicativo. Si uno se acuesta a dormir y empieza con escalofríos, ¿no es cierto?, en pleno verano, En pleno verano. ¿qué será, no? ¿Qué Sí. será? Entonces, pero la desventaja es que no esperen a que le aparezca escalofrío para creer que tienen Omicron, porque esto se presenta en menos de un tercio, Ah. en Bajando. menos de uno de cada 3 O casos. sea, es poco común este. Entonces, si aparece, vaya a hacerse el examen, pero si no aparece, no es obligación que tenga que tener Y en las otras escalofrío. variantes tampoco, como que uno escuchaba los escalofríos. Tampoco. Sí, es más Se nuevo. asocia más a cuando va subiendo la fiebre.
Sí. Cuando uno tiene fiebre, ahí con los niños se ve Sí. que empiezan con escalofrío. Y uno se siente vulnerable con Claro. escalofrío. Oiga, son 3 de cada 10, 30%, cada 10 o 30 de cada 100, como para que tengamos un Exacto. parámetro de lo poco que es el escalofrío. Pero y ahí es donde hay un elemento que en la primera cepa estaba muy presente. De hecho, uno iba a un lugar, te tomaba la temperatura. Pero ahora vemos que la fiebre, 29% nomás, doctor. Exacto, y eso puede hacer que pase desapercibido. Exacto. Porque algunas cosas como la voz, como el dolor de cabeza, como la coriza, la mucosidad nasal, la gente puede justificarla y decir estoy resfriado. Claro. Es un resfrío de verano, puede decir es rinitis alérgica. Pero si tienen fiebre, ya no es ninguna de estas cosas. El problema es que la fiebre se ve en menos de un tercio de los casos. Y mucha gente no puede tener fiebre, puede minimizar los síntomas y andar por la calle con Omicron contagiando a otra gente porque desatendió los otros síntomas como dolor de cabeza, tos persistente, etc. Doctor, y en el caso de la fiebre, que esté en un 29%, tengo la sensación, no sé, que antes era mucho más alto el porcentaje y eso es por vacunación. Bueno, puede ser la vacunación. Lo que pasa es que ahora, cuando estudiamos los síntomas, lo estudiamos en poblaciones que la gran mayoría está vacunada. Claro. Ahora, ¿qué pasó en Suiza? En Suiza ellos vieron, por ejemplo, qué pasó con la mortalidad y separaron los que habían recibido 2 dosis de vacuna y los que habían recibido 3 dosis de vacuna. Y los no vacunados tenían una gran mortalidad, con 2 dosis de vacuna tenían 9 veces menos y con 3 dosis de vacuna era tremendamente menos. Entonces, Qué increíble. lo Como que van bajando los síntomas. Sí. bajan los síntomas, baja la gravedad, baja la mortalidad y los datos que tenemos, la gran mayoría son en vacunados, porque la gran mayoría de la población está vacunada. Doctor, y este es un estudio, disculpe lo técnico, pero cuantitativo, o sea, se ven casos que existieron, por tanto, ahí empiezan a ver los porcentajes de cuánto afectó en los casos estudiados y por tanto empezamos a ver, porque más de alguno dirá, no, es que yo tuve fiebre. No, debe Perfecto. ser más, debe ser muy poco. Entonces, por ahí también se justifica el que estemos revisando estos 14 síntomas principales que van decreciendo en cantidad frecuencia. de casos presentados. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Vamos al 10. El 10 puede aparecer también mareos. Mareos. Esta cosa de que la persona puede sentirse mal en general, se siente raro. Por un lado tiene fatiga, no tiene ganas de hacer nada, y por otro se siente mareado. Se mueve, se siente incómodo, anda mareado. Eso en ausencia de cualquier bebida espirituosa. Esto es un mareo. No, Claro, aclaremos. Sin ayuda. Sin ayuda, Oiga, la doctor, persona se siente pero mareada. este también es importante porque los mareos en general no los habíamos escuchado No. y también en este caso se puede confundir con estrés porque cuando uno anda estresado anda mareado Sí. o cuando uno está embarazada anda mareada. Efectivamente, se puede confundir. Ahora, el tipo de mareo es un poquitito diferente. Cuando uno está estresado, siente que uno es el que se mueve. En general, en estos mareos, uno siente que lo que está alrededor es lo Es que más se vértigo. es más vértigo. Ah. ¿Ah? ¿Y este mareo cómo es? ¿Cómo sería el Es del Omicron? como que uno cierra los ojos y siente Y te como da que vuelta. todo se está Más dando vuelta. vertiginoso. O sea, más Porque vértigo. Un se mareo de inflama vértigo. toda la vía aérea superior y también se inflama El oído medio. el oído. Es que ese dato está súper bueno porque Mire. ahí uno puede identificar que es otro tipo de mareo. Claro, es que sí, si lo describe doctor, es totalmente distinto, claro, pero uno dice mareo y uno generaliza. Exacto. Pero si uno cierra los ojitos y ve y tiene la percepción que uno es el que se mueve, es un tipo de mareo, o que todo está dando vuelta alrededor. Ay, ¿has tenido vértigo alguna vez, Rafa? No, fíjate. ¿Tú? Uy, es de las sensaciones más desagradables que he tenido en mi vida. Una vez que fui a Haití ¿Ya? y se me ocurrió bañarme en la ducha. Pues, claro, no hice la Ya. asociación que en realidad no, pues porque el agua es contaminada. Claro, si no, Y me entró algún virus por el oído. Ay, Estuve un mes con vértigo, pero la sensación de vértigo, bueno, de partida, Es Guajardo terrible. uno lo invoca el día entero, porque imagínate el nivel de mareo. claro,
Incluso uno no puede ni manejar, Nada. todo uno se siente pésimo. Bueno, este mareo, si bien es distinto, también se hace presente y también hay que tenerlo en consideración, pese a que el porcentaje es más bajo. Es muy bajo. Estamos revisando 14 principales síntomas de Omicron. Pueden aparecer más, hay que detallar eso, pero son 14 los que estamos viendo. Vamos en 10 y vamos a revisar los últimos 4, sobre todo tomando en cuenta que hay mucha gente que a partir de uno de estos podría ir a tomarse un PCR o podría querer hacerse el chequeo, que es la idea de tener la información para tomar las medidas y así llevarlo a cabo. Vamos al 11 y aquí, doctor, yo no sé bien a qué se refiere con niebla mental. La A niebla ver si nos cuenta. mental es que uno no piensa con la misma claridad de siempre, se nota como más torpe, hay cosas que no recuerda, puede tener dificultad para algunas operaciones de la vida diaria, hacer ciertas cosas realmente le cuesta concentrarse. Si tiene que sacar una cuenta del vuelto de una compra, que habitualmente uno lo saca rápido, se confunde, no sabe. Eso es transitorio y se conoce como niebla mental, que es un fenómeno que se ha descrito ya en otras variantes de COVID. Es que eso le quería preguntar, doctor, porque independiente que sea transitorio, yo he escuchado harta gente que se ha acabado el COVID, pero le ha durado unos meses esta niebla mental, ¿puede ser? Eso puede ser dependiendo de la repercusión que tiene en el sistema nervioso central, la capacidad que tiene de penetrar por vías, por ejemplo, de la lámina cribosa que comunica la nariz con la parte baja del cerebro, o por otras vías, ¿no es cierto?, generar inflamación. Y recordemos que este virus no solo afecta la nariz, la garganta, los bronquios, sino que también puede afectar el sistema nervioso central, que en la mayoría de los casos es leve, a diferencia de otras variantes que era más frecuente, pero sí puede producir. Oiga, doctor, mucha gente le pasa y dice, ¿dónde dejé las llaves? Y uno empieza a sugestionarse. Entonces, si lo escucha también, uno puede decir, oye, puede ser un síntoma del COVID. ¿Cómo hacer la diferencia? Porque si uno empieza a sumar y ver los síntomas, los principales del Omicron, hay muchos que se dan en situaciones cotidianas. Y mira, en a mí me llama ahí, la atención. Rafa, lo que yo te diría, utilicemos el criterio del doctor Rafa. Este es un criterio que es importante ver la impresión de la pareja, de quien vive. De un tercero, mire. Un tercero. El tercero se da cuenta. ¿Y cómo lo ha notado usted? Lo ha notado raro. Está confundido, se le escapan las ideas y él siempre tenía la mente ordenada, ahora no. Mire. Ese es un truco que tú puedes hacer. Está bueno el consejo. La familia, la esposa se da cuenta que está diferente. Y el esposo observar más también. Exacto. Porque de repente Claro. el esposo un poquito quedado. Que de repente, bien seguido, en general uno... De caso a caso. Sí, Pero sí. caso a caso, Pero fíjese claro. qué importante esto, doctor, porque aquí hay otro elemento. Porque cuando uno se contagia, y lo hemos dicho, el tema es que pone en riesgo al resto. Y Claro. aquí es donde el resto también tiene que estar observando a la persona. Y aquí en esta niebla mental probablemente se observa con más claridad, doctor. Exacto. Eso es importante. Y veamos otros síntomas. Veamos, ¿Les doctor, parece? dele. Dolores musculares. Ven que acá es menos, que es más fatiga que dolor muscular. Pero en algunos casos, en 1 de cada 4 o 5 recién se ve dolores musculares. Ya, poquito. Pérdida de olfato también, que era una de las características Era desde el inicio. característico, acá es Ha bastante raro, 1 de cada 5 pacientes recién tiene pérdida de olfato. Ya. Y esta ¿Ya? última yo no la había escuchado, doctor, dolor en el pecho. Sí, igual que el dolor de cabeza, puede haber dolor en el pecho. La persona tiene tos persistente, tiene esta tos con contracciones musculares y puede tener dolor en el pecho, ya sea por la inflamación interna de los bronquios o por la tos, describe tener dolor. Ahí están los 14 principales síntomas del Omicron. Usted está viendo, está anotando, tiene dudas, háganos las preguntas en el hashtag Buenos Días TVN, también en el WhatsApp, que siempre nos permite saber sus puntos de vista, sus opiniones y además tener claridad, doctor, de qué es lo que finalmente la gente está en la casa y tiene dudas y quiere preguntar. Pues entonces, por eso es tan importante lo que nos puedan mandar a través de las redes sociales.